Bienvenidos a Protección Preventiva, Capitán Refugio Murillo Varela. Una emisión más de su centro. Un centro donde damos temas que detonan. Hemos hablado mucho del equilibrio perfecto que debe haber entre hombre y mujer para que no haya descalificación. La equidad de género, tema que tomamos con antelación. Hoy vamos a manejar la inequidad de género, todo lo contrario a lo que debería ser. Vamos a dar este tema a petición de ustedes. Ustedes lo solicitaron. Bueno, hablas de la equidad, hablas de que todos tenemos derechos y obligaciones por igual, pero ¿qué pasa cuando alguien, ella o él, no ingresa, no están, no pretenden estar en la misma línea? ¿Qué pasa con esa discriminación? Con ese gran abuso que se comete por usos y costumbres, por machismo arraigado, por exceso de poder. Iniciamos con el tema hoy. 4 de octubre del 2023, siendo las 5 p.m., en Protección Preventiva, Capitán Refugio Murillo Varela, vamos a tocar el tema de desigualdad de género. Nos encontramos en este momento transmitiendo vía Zoom. Ingresen al 738-311-8151. Es el link de acceso. Para que les dé el acceso, la clave o el código será el número 1. Con ese podrán ingresar y trasladarse en vivo a este programa. Estamos transmitiendo vía Facebook Live en Protección Preventiva. También estamos transmitiendo en Facebook Live en el perfil de un servidor, Refugio Murillo. Estamos en Instagram, TikTok, Twitter, pero además estamos en YouTube como Protección Preventiva. Y nuestro escudo ya lo conocen, un escudo dorado con una pistola, unas esposas y un PR-24. Presionen me gusta, compartan para que sigamos con esos temas que detonan. Nos encontramos en una postura excelente en todo el mundo y así queremos continuar en constante crecimiento y ser del agrado de todas y todos ustedes. Bienvenidos a Protección Preventiva. Y iniciamos con el tema desigualdad de género. Una balanza que debería estar equilibrada, debería estar totalmente en línea horizontal para dar 50 y 50 del valor a la mujer y al hombre. Pero en este caso está inclinada hacia un lado. Vamos a ver y a saber el porqué. Bueno, la desigualdad de género no es más que un fenómeno social. Así es tratada como fenómeno social. Y este es jurídico y cultural en que se nos presenta algún tipo de discriminación entre las personas. Esto se da por raza o por género. Y vamos a ver qué género es el más golpeado en la economía por desarrollar algún trabajo mal remunerado, un trabajo excesivo. Bienvenidos, gracias. Un trabajo excesivo, un trabajo que rebasa los lineamientos de horario laboral. Un trabajo al que no todas las personas estarían dispuestas a integrarse con abusos. Y por el hecho de ser mujer, debe ganar menos. Eso es desigualdad de género. Un total desequilibrio. ¿Se sigue dando ahorita? Se sigue dando. Claro que se sigue dando. Vamos a ver por qué la mujer es demeritada en los empleos. ¿Por qué gana menos? ¿Por qué le hacen que cubra más horas del tiempo que marca la ley en su trabajo? ¿Por qué rebasan más horas? Ellas dicen que sus patrones son negreros, que las obligan a quedarse por la necesidad. Tienen que cubrir más horas que lo establecido en su contrato o en el convenio verbal. Y es cierto. En muchas ciudades se están desarraigando, se están quitando, están haciéndose a un lado muchas costumbres, usos y costumbres que están bien pegados en la humanidad de algunas comunidades al sur del país. Pero bien, no hacen nada para que esos abusos se paren. Los aceptan,
Se quejan de ello, se quejan que ganan poco, que les dan más horas en el trabajo, pero no hacen nada. Se quejan que las obligan a quedarse en casa, haciendo labores de casa, cuidando, preparando alimentos para el esposo, pero no hacen nada. No hay una solución real. Vamos a ver por qué entonces eso llega a tornarse como una discriminación total entre las personas. Esto por su género, por ser mujer. Ahora bien, esto pasa cuando alguien tiene algún privilegio por encima del otro. Eso en los trabajos, vulnerando sus derechos laborales o sus derechos como cónyuge, como pareja, como ama de casa. Qué curioso. Seguimos con los usos y costumbres bien pegados, bien arraigados, bien tatuados en el cuerpo y en el alma. Es la ocasión que nosotros cargamos y la vamos dejando como legado a los que tienen hijos. Esos hijos son los que a su vez, cuando tienen a sus hijos, continuarán con esa cadena, con ese legado. Desigualdad de género, machismo arraigado, usos y costumbres que no deben aplicar. Es común ver este tipo de actos en algunas empresas, donde el género masculino siempre quiere tener la superioridad sobre el género femenino. Pero nos estamos dando cuenta que el género femenino está demostrando tener más capacidades y destrezas que el masculino. Y eso como que ha hecho que varios masculinos sean desbancados de sus cargos. Prueba de ello, tenemos a alguien en Puebla, en Zacatlán de las Manzanas, que está desbancando a género masculino por incurrir en actos no éticos. Una mujer que está detonando en una de las 32 ciudades que tenemos, bueno, solamente en uno de los municipios de Puebla, Zacatlán de las Manzanas. Saludos a Norma Layón. La desigualdad de género es un fenómeno social que involucra a todos y a todas. Se supone que es la aparición de una discriminación, no se supone. Es una discriminación marcada por consecuencia del género. Esa es la desigualdad de género. Una discriminación que se marca por ser de género femenino. Vamos a enfocarnos directamente al género femenino, que es el que es más discriminado, más golpeado, más atacado, más demeritado. Hablamos al inicio que son obligadas en ocasiones a llevar a cabo trabajos que salen de lo que pactaron en convenio escrito, llamado contrato, o en convenio verbal. Por el hecho de tener hijos, de que no tienen pareja, son obligadas a permanecer en un empleo más tiempo del debido y presionadas porque tienen que llevar alimento a su casa, tienen que cubrir con dicho horario. Se marca el mobbing, hostigamiento laboral, el abuso del patrón, del dueño, del jefe de la empresa sobre ellas y un sueldo mutilado, robándoles horas trabajadas. Discriminación, mobbing, desigualdad de género, solo por ser mujer. Lía Domínguez, bienvenida abogada. Ahora bien, esa consecuencia por discriminación o desigualdad de género que aplica en las mujeres, y que hemos visto, lo vemos y está mal, es un asunto marcado, afecta tanto su vida laboral como la personal, en su familia, en su casa, con sus amistades. Les pega tanto el hecho de sufrir algún tipo de discriminación que lo cargan y lo despejan, lo dejan, lo meten a su casa, lo meten a su habitación cuando ya es hora de descansar y están pensando el por qué tiene que ser así. Una discriminación total por cuestión de género. Hemos hablado de los usos y costumbres y toco muy constantemente el tema, los usos y costumbres. Ahora, cuando esas gentes de comunidades que los tienen plasmados, tatuados, llegan a ciudades, son sancionados
Bueno, es que en mi tierra yo lo hacía. Sí, en tu tierra. Pero aquí la ley sí te sanciona por golpear a una mujer. Sí te sanciona por tener relación incestuosa. Sí te sanciona por cometer abusos marcados en la Constitución, en el artículo 1 como discriminación. Pero en mi tierra, en la ciudad, sí aplica. Y está sancionado por la autoridad. Tú golpeas a una mujer, discriminas, los derechos humanos están metidos sobre ese tema. No puedes hacerlo por cuestión de género, por grupo étnico, por raza, por color, por lengua. No puedes hacerlo. Pero al traer usos y costumbres arraigados, nos llevamos una sorpresa. Pero yo, ¿por qué, Señor? Si allí en mi tierra allá, aquí se sanciona. Y tendría que ser, yo les manejo de manera constante, que no tenemos la cultura de la denuncia. Cuando todos adoptemos dicha cultura por algún hecho en el que nos hayamos sido afectados, los abusos se detendrán. Y son abusos en general, no solamente por cuestión de género. En la vida cotidiana, en los empleos, con las autoridades, nos damos cuenta cómo el uso de la voz, cómo levantar esa voz, cómo alzarla, esos inservidores públicos se detienen un poco. Bueno, en esa ciudad siguen con sus remolques de motocicletas y vehículos, cuando la ley 73 dice que solo una motocicleta y suben 10. Y le generan el gasto a cada una como si hubiese sido traslado individual. Abusos por inservidores públicos. Pero hay mujeres que son servidores públicos, sí, se integran a dichas corporaciones. ¿Y qué pasa? ¿Sufren discriminación? Claro que sufren discriminación. El superior jerárquico, al ver a una servidora pública con cuerpazo, con corpachón, la trae de su secretario, la trae en una unidad, ganándose el puesto que tiene. Es un abuso constante por cuestión de género. No lo marco como cuestión de ataque a los servidores públicos, no, porque lo sabemos que aparte de que somos sus jefes, porque vienen aparte por nuestros impuestos, siempre han pegado y les seguirán pegando a la ciudadanía. Pero en cuanto al abuso de género, a la desigualdad de género, cuando ven que una recluta, una policía nueva se integra, están con la mirada sobre ella, por cuerpo, por cara, etcétera, y la traen a las unidades. Las mismas mujeres, policías con las que hemos tenido contacto, no lo dicen. Hombre, yo no quiero subirme a la unidad y el jefe me trae ahí. Desigualdad de género, por poder. En los empleos les cargan más horas. Bueno, a las policías las suben como sus compañeras de sus parejas. Bueno, en las oficinas pasa lo mismo. En los empleos común y corriente es exactamente el mismo tema. ¿Se da la desigualdad de género? Sí, claro. ¿Por qué no son contratadas algunas mujeres con un excelente currículum, con una excelente trayectoria laboral? Cuando hay alguien que recluta y que ve que esta mujer tiene más capacidades que él, no la contrata. ¿Por qué? Porque peligra su cabeza. Ella podría desbancar. Más capacidades, destreza, experiencia. No aplica. No hay empleo para ti, porque peligra la cabeza de este reclutador, de este personal de recursos humanos, etc. ¿Se da la desigualdad de género? Definitivamente. Sigue siendo un tema abierto para todos. Causas de la desigualdad de género, una de ellas, y que bueno, yo tengo otras cifras que nos dicen que es la pobreza. De que digan que estamos arriba de los 4 o 5 puntos. Bueno, yo la cifra que tengo es pobreza. Esa es una de las causas de la desigualdad de género. Uno de los detonantes y que acabo de mencionar ahorita por capacidades esa de la mujer para no ser contratada, el acceso al ámbito laboral. Cuando la mujer es más profesional, más funcional, le ponen trabas, no la contratan. Esa es una de las causas de la desigualdad de género. Tema importantísimo que hemos manejado siempre, la educación. Hablamos siempre que tenemos 3 tipos de educación y curiosamente cuando decidimos romper
con una o dos líneas de educación. La primera es la de la casa, la segunda es la de la escuela y la tercera es nuestra sociedad. Cuando decidimos romper con alguna de ellas, quedamos a medias. Entonces, tema importante, la educación es una de las causas principales por la cual hay discriminación, no hay reconocimiento a la mujer y se da la desigualdad de género por ese hecho. Porque no conoce, se le tacha de no sabe, insultos. Ahora bien, una de las causas y que ya atacamos son los matrimonios precoces, matrimonios infantiles, matrimonios con mujeres menores de edad. Esa es una de las causas que nos toca la desigualdad de género. Matrimonios precoces, adultos con niñas de 14, 15 años. Y cuando son de comunidad, hasta de 13 años. En otros países, adultos, muy adultos, casándose con niñas de 9, 10, 11 años. Permitido. En nuestro país no aplica, pero tanta apertura y libertad que hay. Y pues aquí ya todo se vale, ¿no? Control de cuerpo y nacimientos y el acceso a la salud reproductiva y sexual. Eso también nos lo toca la desigualdad de género. Cuando la mujer no desea tener contacto y es obligada. Cuando la mujer desea tener hijos y es obligada a no tenerlos, a abortar o a tomar preservativos, anticonceptivos. Controlar su cuerpo para no tener familia, no tener hijos. Eso es algo que la mujer trae plasmado siempre, el querer dar vida, dar hijos, ser madre, y se le prohíbe ese derecho. Aquí estamos tocando la desigualdad de género. Hasta que el macho, hasta que su pareja diga, órale pues, ya es tiempo. Hay algo importante que se estaba llevando a cabo en algunos países. Es la castración o mutilación de genitales. Una, para que no sientan placer, otra, para que no haya manera de que puedan reproducirse. Tortura total. Algo así como una intervención quirúrgica prohibida, no permitida, no aceptada. En otro lado le podríamos llamar una violación quirúrgica, una extracción de estos órganos reproductores. Bueno, lo importante, ¿verdad? La violencia, los golpes. Se habla que en algunas ciudades sur del país, por usos y costumbres, se estaban vendiendo a las niñas porque no servían para el campo. Y el campesino decía, yo no quiero viejas, quiero machos, porque ahí los llevo a sembrar. Las viejas sirven más para las tortillas y para la casa. Y curiosamente eran vendidas, subastadas por un costal de maíz, por un caballo, etc. Esa es desigualdad de género. En algunas comunidades se maneja como usos y costumbres. En las ciudades, desigualdad de género. Tanta apertura que tenemos ante las diferentes plataformas de internet, tanta cultura que nos llega que sería imposible no abrir los ojos y visualizar que es desigualdad de género, inequidad de género, el hacer lo que hacen en algunas comunidades. En todos lados hay internet, en todos lados, en todo el país. Y curiosamente seguimos con conductas marcadas, con paradigmas, con cadenas bien arraigadas. Es necesario que algunas comunidades jóvenes que manejan usos y costumbres alcen la voz, rompan esas cadenas. Pero para ello tendrían que salir de sus comunidades. Y a veces nos encontramos en zonas de confort donde, bueno, aquí en el rancho, tengo casa, tengo caballos, tengo alimentos, ¿a qué me voy a otro lado? Ese es el tema. Desigualdad de género en México. Vamos a hablar lo que pasa en la Ciudad de México. Se dice que una de las ciudades más pobladas del mundo también, de las más contaminadas. Pero bueno, aquí vamos a hablar sobre la desigualdad de género. Si prevalece en la Ciudad de México, con 16 alcaldías, y prevalece
la desigualdad. Las mujeres siguen trabajando más y ganando menos. En la Ciudad de México, ¿sí?, en las 16 alcaldías, tienen menos opción de desarrollo. Además, sufren algún tipo o forma de violencia en el hogar y en los espacios públicos. Hemos hablado que anteriormente las faltas al pudor eran consideradas como una falta administrativa. Se derogan y ahora cambian por violación en grado de tentativa o tentativa de violación. Cuando alguien sin su consentimiento pasaba a una mujer y le tocaba. En la Ciudad de México, este hecho se sigue dando. ¿Por qué? Porque en la Ciudad de México aplican los 415. La mujer anda con falditas, anda con pantalón pegado, con ropa bonita para ella, pero no falta el morbosín que les toque. ¿Sigue aplicando la desigualdad de género, la falta de respeto al cuerpo ajeno? Sí, sigue aplicando. Las sanciones se han vuelto más drásticas y claro, ingresan al metro de la Ciudad de México, hay vagones para mujer y vagones para caballero. Pero la mujer cuando lleva mucha prisa y ve abierto un vagón y se mete por equivocación de los caballeros, es como si fuera pila de agua bendita. Todos meten ahí, papá, tiene que salir en la próxima estación. Es un tema curioso este metro de la Ciudad de México, transporte público. Se da la desigualdad de género, la inequidad, la falta de respeto al género femenino. Hablando de las pocas oportunidades laborales que tienen, cierto, pocas oportunidades laborales, mal pagadas, explotadas. Hablamos con algunas de ellas, mis patrones me pelean. Tengo que hacer más cosas por las que fui contratada. Bueno, y si ella deja el empleo, ya no mete un dinero a su casa. Por eso, en ocasiones, tienen que aguantar los malos tratos de los dueños o de las dueñas. Tienen que aguantar más horarios y con un pago salarial más bajo del que estipula o contempla la ley. ¿Cuál sería una de las causas de esa desigualdad de género? Vamos a enfocarnos a los ingresos y a la riqueza. Esta obedece definitivamente a factores como el estancamiento de los salarios. Pero los datos que tenemos que cada inicio de año tenemos un aumento salarial con el cual podremos cubrir nuestras necesidades que pasa una semana o una quincena lo que llegue el cobro. Bueno, eso es lo que nos dijeron, ¿verdad? La disminución gradual del estado de bienestar en las economías desarrolladas y la insuficiente protección en los países en vías de desarrollo como México. Insuficiente protección, insuficiente cultura, insuficiente apoyo al género femenino. Hablamos de capacidades, destrezas y profesionalismo de la mujer, sí. Les damos la oportunidad que desarrollen, no en totalidad. No en totalidad. Desigualdad de género. Vamos a hablar del porcentaje en cuanto a la desigualdad de género en el mundo. Cuando se habla de que el 1% de la población mundial que tiene más riqueza, bueno, eso son las personas, solo el 1% de la población mundial, 1% de la población mundial tiene más riqueza que los demás. Esa se incrementa, bueno, ese es un hecho salarial, ¿verdad? Que se incrementa con las personas trabajadoras con mayor y menor retribución. La mayor parte de las personas trabajadoras, peor asalariadas en el mundo, peor asalariadas, las que peor salario ganan son las mujeres. En todo el mundo, en todo el mundo. Quien menos salario percibe, las menos asalariadas, es la mujer. En todo el mundo, no en México, en todo el mundo. Solo el 1% tiene riqueza.
Pero la mujer es la que menos gana en México, en todo el mundo. Desigualdad de género. Bueno, y seguimos por qué tanta desigualdad de género en México. Bueno, esta se da porque algunas personas cuentan con ciertos atributos, principalmente las mujeres, y no atributos corporales, atributos físicos, culturales, educativos, laborales, relacionales y estructurales que determinan las posibilidades de personas para captar, retener recursos y a su vez meterlos a su casa y capitalizarse para que ya en estado de madurez no tengan que sufrir o padecer. Pero precisamente por eso se les coarta dicho derecho, para que no pase eso y siempre estén un poquito abajo o abajo de género masculino. Se les quitan las oportunidades de crecimiento. Deben de estar abajo siempre. Desigualdad de género marcada totalmente. Vista y marcada. Vamos a hablar desde qué era. ¿Desde cuándo viene la desigualdad de género? Es un hecho que todos sabemos. Hemos oído hablar del hombre de las cavernas. Hemos oído hablar de Roma. Hemos oído hablar de infinidad de historias. Hemos oído hablar de utopía. Algo que son sueños, pero vamos a hablar de algo que es real, que ni es utópico, ni es mito, algo que es real. ¿Y desde cuándo viene la desigualdad de género? Hay una historiadora española, y nos habla que el origen de la desigualdad de género viene desde desde el Neolítico, 4.000 años a 6.000 antes de la era cristiana. De 4 a 6.000 antes de Cristo. Aquí aparecieron por vez primera las diferencias culturales entre hombres y mujeres de 4 a 6.000 antes de Cristo. Aquí aparecen los primeros vestigios de diferencias raciales entre mujeres y hombres. La era neolítica, 4.000 a 6.000 antes de Cristo. Y bueno, se habla siempre de que si algo está mal, se debe corregir. Si algo no aplica, busquemos una solución. Si algo no es correcto, busquemos darle una línea buena para corregir. Pero bien, aquí nosotros debemos, ambos dos, mujer y hombre, compartir el cuidado hacia los nuestros o hacia ambos como pareja. Esto es para evitar la desigualdad de género. Estar en perfecto equilibrio, tú 50% y yo 50%. Hacernos cargo ambos dos. Bueno, denunciar los casos para evitar, atención, para evitar la desigualdad, denunciar el sexismo y el acoso, como el que acabamos de hablar del metro de la Ciudad de México. Pero no solamente el acoso, sino el tipo de abuso que se comete cuando tocan a alguien sin su consentimiento. Denunciar el acoso, el sexismo, que está muy de moda. Además, rechazar el binarismo de género. Vamos a ser empáticos y aceptar. Exigir una cultura de igualdad, siempre.
siempre se ha dado la falta de respeto por desigualdad. Pero se pide que respetemos el género en nuestro trabajo. Curiosamente, las juntas locales y federales que protegen al trabajador en esa ciudad junta local, bueno, se puede denunciar el mobbing, el abuso laboral. Se pide ahora que para no ingresar en la línea de la desigualdad de género, evitemos el mobbing, el abuso laboral. ¿Cómo? Denunciemos. No contamos con la cultura de la denuncia, pero cuando te ves afectado es necesario hacerlo, llegar ante la autoridad y denunciar dicho abuso. Solo así se podrá parar. Y esos patrones abusivos que son como capataces, como señores feudales, que todo trabajador, propiedades es de ellos, se tiene que acabar. Todo ser humano y el género femenino merece el respeto por ser un ser vivo. Y siempre lo he dicho que es un ser único, ya que da vida dentro de sí. Y que no valoramos, por el contrario, ha sido demeritada. Si nos vamos a la cultura de Asia, donde China y Japón en guerra tienen niñas de 12, 11, 10 años para que los que vienen de la guerra tengan ahí un despojo. Cultura asiática, en México no aplica. En México se dio una revolución, pero tiempos pasados, hemos roto cadenas. La mujer ahora ha abierto los ojos. La mujer ahora puede y denuncia y lo hace. Jovencitas que no han tenido mucha vida llegan ante la autoridad a denunciar un acoso, una violación. La cultura de la denuncia sirve para parar, para frenar tantos delitos y abusos que se cometen contra ellas. Ejercer tus derechos políticos, bueno, ya vimos desde el 74 la mujer ya puede votar en México. Y bueno, ha detonado tanto que es posible que ahora ya haya primera mandataria. Bueno, esos son los datos que nos dan, ¿verdad? Y si afecta entonces la desigualdad de género en la sociedad, afecta. Las mujeres tienen menos oportunidades de educación. Esto viene marcado desde casa. ¿Cómo? Sí, claro. El papá decía que la mujer se iba a casar. ¿Para qué estudiaba? La iban a mantener. Iba a tener hijos y no era necesario que estudiara, que ella aprendiera a hacer tortillas y a hacer el aseo de la casa. Son oportunidades de educación, prohibido que fuera a la escuela. Antes, ahora es importantísimo, es una obligación, como hay derechos hay obligaciones. Tienen que ir a la escuela. Pero bien, descartaban el derecho a la salud, el derecho a un empleo bien remunerado. Y esto se sigue dando. No tienen un empleo bien remunerado. Por el hecho de ser femenina, ser mujer. Socialmente se espera que pueda cuidar y alimentar a la familia. Sí, de alguna manera son obligadas a quedarse en casa. Y cuando sufren separación, ellas tienen que hacer el rol de papá y mamá. Tienen que alimentar a los hijos, trabajar para ropa, casa, las labores que se tienen que desarrollar ahí. No tienen los recursos necesarios ni el control de los ingresos familiares como para comprar alimentos. Esto en algunas ocasiones, porque se ven obligadas a solicitar préstamos, endeudarse. ¿Por el género? ¿Por el género? ¿Por ser mujer? Bienvenido a Examor. Por el género. Curioso dato. Seguimos con usos y costumbres arraigadas. Traemos las cadenas arrastrando en el pie, en el cuello, en la espalda, llamados paradigmas, moldes que no queremos romper. Traemos algo así como la cultura asiática, no la cultura japonesa, que es de primer nivel, no, sino la cultura que tenían cuando había guerra. Diferente el tema con la mujer. Bueno, en cuanto a la desigualdad de género, ¿de qué manera afecta a la mujer?
Vamos a ver el porcentaje, que en un 52%, atención, por el hecho de ser mujeres preparadas, mujeres leídas y estudiadas, viven discriminación. ¿Cómo? No solamente las que no se prepararon, no. Hablamos de que se coarta el derecho al empleo cuando una mujer tiene más capacidad y destreza de quien la va a contratar. ¿Por qué? Porque quien la va a contratar, al leer sus documentos, su currículum, sus títulos, sabe que su cabeza peligra y no la contratan. Discriminación total por género, vulneración a los derechos y subordinación respecto a la otra mitad de la humanidad. Bueno, ese es un tema que se viene llevando a cabo en todo el mundo. O sea, hay discriminación total. Sí, bueno, no está nada. Donde se manejan dos culturas, francesa y británica, una total libertad de actuar y de pensar, de desarrollar tus trabajos. Obviamente se requiere ser muy profesional, hacerlo todo con calidad. Pero bien, discriminación y vulneración de los derechos en la mujer, sí. Cuando se le hace a un lado, cuando no se le acepta en un grupo. Siendo profesionistas, trabajando en la misma línea, en la misma rama, no es muy aceptada. Discriminación o desigualdad de género. Lo mismo va. Algún tipo de discriminación. Entonces, aún preparados, seguimos manejando el machismo. Sí. Vamos a hablar de algún tipo de desigualdad. Esta se divide o se subdivide en tres tipos. Atención, una es económica, la otra es social y la otra es política. Estas desigualdades sociales, económicas y políticas se refuerzan entre sí. Se trata básicamente de una cuestión circular. Se refuerzan entre sí mismas estas cuestiones de discriminación. Esos tres puntos. ¿Cómo se puede evitar este tipo de discriminación o desigualdad de género? ¿De qué manera podremos atacarlo o evitarlo? Bueno, hablamos de que tenemos varias plataformas en las cuales es tan fácil descargar información, documentarnos. Uso de la tecnología. No permitir ser vulnerados, vulneradas. Hablamos que la cultura de la denuncia es esencial ahora, más para la mujer que ha sufrido algún tipo de vejación, de discriminación, de mobbing, algún tipo de desigualdad por su género, por ser mujer. La cultura de la denuncia frenaría y auto o reeducaría a quien cometió este hecho. La reducción de la corrupción, sí, definitivamente. Reducir la corrupción en todos los ámbitos y niveles. Nos damos cuenta que hay funcionarios, hay servidoras públicas que se encuentran en algunas dependencias, entran en la línea de la corruptela. Voy a hablar de mis amigas que están en la fiscalía, pero bueno. Vamos a hablar sobre el tema de la desigualdad en México. Gran desigualdad en México en cuanto a la cuestión de género. Vamos a trasladarnos al año 2020. Vamos a hablar de ello. Este mapa de desigualdad del 2000 al 2005. Aquí hubo 5 entidades federativas con mayor nivel de desigualdad. Y voy a dar las cifras. Chiapas con 0.5427. Guerrero con 5.269. Oaxaca con 5.259.
En San Luis Potosí, 5,258. Y Puebla, 5,170. Ahorita en Puebla va a bajar un poco, van a ver estadísticas marcadas, lo que se está llevando a cabo ante los medios masivos de comunicación sobre lo que está pasando en principalmente San Martín Texmelucan. Va a bajar la desigualdad de género, va a bajar el abuso hacia la mujer. Ya están las estadísticas y las cifras algo tentadas. Va a bajar. ¿Qué lugar ocupa México en cuanto a la desigualdad de género? Bueno, tenemos una estadística. Bienvenidos. Tenemos una estadística bien... Gracias, bienvenidos. Tenemos una estadística bien marcada. Nuestro país tiene solo es un coeficiente de Gini donde dice que el 45.4, atención, 45.4, mientras que nuestro país tiene un coeficiente de Gini de 45.4, mientras que en la muestra de los países evaluados, el promedio es de 36 contra 45, 36.8, por lo que México se ubica en el lugar número 37 sobre este indicador en cuanto a la desigualdad, en cuanto al abuso a la mujer, en cuanto a al no respeto a la dama, a la mujer, a la esposa, a la madre, a las hermanas, a la desigualdad de género. México tiene un lugar número 37 en todo el mundo. Cuando es de 36.8, de 85 México lo tiene en 45.4. Lugar 37 en esta estadística. Zonas de costa de nuestro país son muy marcadas por este hecho, por la desigualdad de género, están marcadas en las costas. Sí, totalmente. Hay menos poder adquisitivo en algunas comunidades que se dedican a la pesca, que se dedican a recolectar productos de campo. ¿Es un hecho marcado? Sí. ¿Poco ingreso? Sí. ¿Poca explotación laboral? Sí. Mejor dicho, ¿hay explotación laboral? Sí. ¿Poca remuneración sobre la explotación laboral? Sí. Además, cuando nos encontramos en costas, pues la mujer también tiene que integrarse a estas funciones para apoyar al ingreso a la casa. Discriminación o inequidad, o no equidad de género, desigualdad de género. Y en esas zonas nos hablan que las mujeres pobres o indígenas son las que sufren mayor desigualdad en México. La mujer, persona pobre e indígena, es quien sufre mayor desigualdad de género en México. Las mujeres, que son las personas con menos ingresos, y la población indígena, son los sectores poblacionales que enfrentan más dificultades para alcanzar objetivos de crecimiento en su vida, en su familia y en su vida personal. Sí, claro, al ser discriminadas, al tener pocas oportunidades laborales, son las más afectadas, las más golpeadas. Estamos en el lugar 37 en todo el mundo sobre la desigualdad de género, sobre el machismo arraigado, sobre usos y costumbres y sobre la falta de respeto al género femenino. Bueno, entonces, ¿qué implica la desigualdad de género? ¿Qué significa? ¿Qué implica? Esto no es cuando nos referimos a seres humanos.
va enfocada a toda la humanidad, a seres humanos, pero se habla de desigualdad cuando falta un equilibrio entre dos o más personas. Sí, claro, debemos estar en total equilibrio, balanceados totalmente, 50 y 50, para que no haya desigualdad. La desigualdad puede ser de diferentes tipos, lo vimos: social, cultural, educativo. Es en el que aparece cuando se trata de una persona de forma distinta por su posición social, situación económica, pero acá viene enfocado también a la cultura y credo religioso, por lo que hay desigualdad. Si yo tengo tal religión o tal cultura y tú no, viene la desigualdad, llamado discriminación, a grosso modo. Igualdad de género, igualdad, no desigualdad. Para cerrar el tema, igualdad de género total. Un país que permite el voto libre y soberano a todos sus ciudadanos. Igualdad de género. Un país que permite que mujeres y hombres voten por igual. Igualdad de género. Aquí en México, de 1974 a la fecha. Igualdad de género. Un país que permite que todas y todos votemos por igual. Una empresa o empresarios que deben pagar a las mujeres y a los hombres el mismo salario por desarrollar esa actividad en su trabajo, por desarrollar esa actividad laboral. Deben ganar el mismo salario, hombres y mujeres, al tener el mismo rango, el mismo empleo. Eso es igualdad de género. Una persona que no discrimina a dos personas, o alguien que no discrimina a nadie por su origen étnico. Persona que no discrimina. Igualdad de género. Persona o sujeto que no discrimina a nadie por cuestión de género o por su origen étnico. Un debate presidencial que da a todos los candidatos el mismo tiempo para expresar sus ideas. Todos tenemos, en base al artículo 6º y 6º, libertad de expresar, de comunicar, de decir lo que sentimos. Y claro que las leyes son claras. Cuando queramos dirigirnos ante alguna autoridad, manejaremos artículo 8 de la Constitución, donde emitiremos un comunicado y debemos tener una respuesta. Sexto y séptimo, comunicar nuestras ideas, sin ser reprimidos o reprendidos. Nos lo marca nuestra Constitución política. Derechos que tenemos los ciudadanos y las ciudadanas mexicanas. Ya que en la desigualdad siempre diremos: yo hombre lo hice, yo varón lo hice, siempre haciendo a un lado el género femenino. Y como todo inicio de tema, como todo inicio de programa, como todo inicio de emisión en protección preventiva, estamos a punto, ya nos marcaron. Afecta la desigualdad de género en México hoy. Bueno, hemos hablado de la apertura cultural mediante las diferentes plataformas que hay y la facilidad para descargar información cuando hemos sufrido algún abuso de nuestra persona. Desigualdad de género solo se da en la mujer. Atención, también se da en el género masculino por parte de la mujer. Casos muy marcados, muy marcados. Pero bien, ahora, afecta la desigualdad
de género. Hoy en México, sí, claro, la desigualdad en México afecta gravemente. Es un tema, sí es triste cuando es atacado a alguien, cuando es demeritado, pero la discriminación tiene una gran contribución en esa injusticia. Mata a personas de hambre, enaltece a otros por ser adinerados y beneficia al gobierno corrupto y hace padecer a la sociedad. Hace padecer a la sociedad, principalmente al género femenino. Madres solteras, madres que se emplean y hacen dos funciones, de papá y de mamá. Ese que es el sector a que más se le golpea al femenino. Comunidades totalmente golpeadas con una pobreza extrema por el hecho de ser mujer, por género. Pero si tocamos grupo étnico, lengua, color, una discriminación total, desigualdad de género. No muchas oportunidades laborales, no muchas oportunidades de poder desarrollarse en una sociedad competitiva como la que se requiere hoy en día en nuestra sociedad. Pocas oportunidades. Y bueno, se dice que, ¿qué se requiere? ¿O de qué manera podríamos contribuir para ayudar a reducir esta desigualdad? ¿De qué manera podríamos contribuir? Es necesario distribuir equitativamente los recursos, invertir en educación y en desarrollo de competencias. No solo en desarrollo de competencias, sino que hay oportunidades y en las cuales esta mujer se puede integrar, porque al fin y al cabo es el crecimiento para su hogar, para su comunidad. Luchar contra la discriminación, apoyar a los grupos marginados y fomentar la cooperación internacional. Bueno, aquí sería la cooperación entre grupos que desean hacer crecer el ámbito laboral en cuanto al género femenino. Ya se han abierto oportunidades para que generen micronegocios, mini negocios, y entre mujeres hay crecimiento, hay apoyo, solidaridad entre ellas. Se las sabe cuando son golpeadas y se unen, cuando son marginadas y se unen, cuando son discriminadas y se unen. Hemos dejado que la cultura de la denuncia está muy, muy escueta en México. Es necesario adquirir esa actitud, esa conducta de denuncia para evitar esos abusos, que sigan creciendo, que se sigan dando, sea quien sea ciudadano común y corriente o sea autoridad. La cultura de la denuncia debe explotar, debe detonar para que se paren tantos abusos. Nos lastima, nos hace y no denunciamos. Se sigue, adquiere más poder, más fuerza el abusador o la abusadora. Consecuencias de la desigualdad. Se genera con altos niveles de desigualdad que no solo afectan la dificultad de crecimiento y la reducción de pobreza, claro, pueden contribuir a disminuir el crecimiento, lo cual es a su vez muy difícil de reducir la desigualdad, difícil de reducirla, difícil de erradicarla. Algunas de las características de la desigualdad. Aquí se da entre hombres y mujeres. Y eso se encuentra en todas las regiones del mundo, incluyendo América Latina y el Caribe. Y se dan en todos los ámbitos de la vida. En menor inserción laboral, menos salarios, menos representación de puestos y tomas de decisiones. Y más esclavitud en el trabajo, más horas laborales sin un pago justo y remunerado. ¿Para quién? Para la mujer. Estamos hablando de desigualdad de género. Es en cuanto a la mujer, la más golpeada. ¿Cómo se dan los efectos de la desigualdad? La creciente o la avanzada desigualdad, tanto en los países en desarrollo como en los ricos,
hace que vengan las divisiones sociales y atrasa el avance económico y social. Esto es un informe mundial del año 2020, la desigualdad en un mundo en rápida transformación. En rápida transformación, sí, para seguir discriminando, seguir la transformación para seguir con la discriminación. De cada 100 mujeres, 46, atención en esta cifra, de cada 100 mujeres, 46 no han logrado terminar la educación básica. No pudieron, de cada 100, 46 no pudieron concluir la educación básica. Y de cada 100 hombres, 43 están ahí aletargados en la educación, en la escuela. En las áreas rurales, también el rezago educativo es más crítico, ya que en áreas rurales la deserción escolar o quienes no concluyeron está en 70.4% en mujeres, y en hombres en un 68.6%. Estos no cuentan con la educación básica terminada. ¿Básica? Sí. No secundaria concluida. Y desde primaria trunca. Curiosamente, el 68.6%. Deserción escolar. Pero en la mujer se destapa hasta 70.4%. Por desigualdad, no es permisible que la mujer vaya a la escuela. Es más fácil que ella aborte en el ámbito escolar que un hombre. Pero se da. ¿Cómo se puede promover la igualdad? Bueno, hay que dividir las tareas cotidianas, tanto en casa como en familia, ¿verdad? Atención a los signos de violencia doméstica. Apoyar a las madres, eso involucra a los padres. No te involucres y reprende esas actitudes que son machistas o racistas. Pero hay que elegir, apoyar, financiar, dar espacio, dar oportunidad, ser empático, ser respetuoso, para que haya equidad de género. No inequidad o desigualdad de género, que es el tema que nos aqueja, la desigualdad. Mitad y mitad. Igual que nuestros cromosomas. ¿Qué beneficio hay beneficio en la igualdad de género? Definitivamente. Esos estudios que se han enfocado en la igualdad de género dicen que las personas que están en el perfecto equilibrio, que están en equidad de género, son menos propensas a separarse y a divorciarse. Claro, tienen paz, tienen tranquilidad, mutuo respeto, definitivamente. Tienen unos altos índices de satisfacción en sus relaciones y permanecen más tiempo casados o unidos. Cuando hay equidad, cuando hay respeto y etc. Mitad y mitad, claro. Igualdad de género, esa se manifiesta en los respetos fundamentales, cuando ambos tienen las mismas condiciones para contribuir a beneficiarse del desarrollo económico, social, cultural, y respetan las diferencias naturales, y la sociedad aprecia por igual los roles que ambos cumplen. Mitad y mitad. Tiempo. Concluimos con desigualdad de género. Es un tema larguísimo, porque de ahí nos pasamos a igualdad de género, perfecto equilibrio, etc. Un tema que ustedes pidieron y que Protección Preventiva, con mucho gusto, pues ha emitido, entrando a sus casas, entrando a sus hogares. Pedimos que nos envíen algún tema que ustedes quieran dar. Tenemos nosotros ya preparados algunos, pero pedimos que si ustedes desean algún en especial, lo envíen y nosotros lo analizamos y lo ventilamos por YouTube, Twitter, Instagram, por todas las redes. Que tengan una excelente tarde. Gracias por estar en este su centro Protección Preventiva, Capitán Refugio Murillo Varela. Temas que detonan. Presionen me gusta, compartan. Queremos seguir en esta postura en la que nos encontramos. Que tengan una excelente tarde todas y todos. Y no se dejen. Tomen la cultura de la denuncia. No permitan abusos. Tomen la cultura de la denuncia. Ante un agresor, una denuncia, y las autoridades equilibrarán el hecho.
no permitan abusos. Excelente tarde todas y todos. Gracias, gracias.